que cámaras y micrófonos son de usted, hermano. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Levanten el dedito. Ok, perfecto. Muy bien. Cuando me pidió el hermano de qué el tema, le dije las familias disfuncionales dentro de la iglesia. Esto es porque desde hace tiempo, en lo personal, me ha impactado que llega el momento en que Dios hizo a su creación perfecta y en su creación formó, ahora sí que instituyó el matrimonio. Y en ese matrimonio tenía la idea, o tiene la idea Dios, de que ese matrimonio como familia funcione en la forma en que Él lo diseñó. Sabemos mucho acerca de las cosas que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuando nos vamos, y los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias allá en Génesis, cuando dice, leemos allá en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, hagamos al hombre a nuestra, bueno, en este caso al hombre y mujer, a nuestra imagen. Y entonces nosotros debemos entender que estamos hechos a imagen de Dios. Y como imagen de Dios, eh, aspirar a la excelencia, aspirar a estar bien delante de Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros hoy en día, cuando compramos algo, buscamos la garantía. ¿Y por qué buscamos la garantía? Porque queremos que lo que acabamos de comprar funcione bien. Pero lo interesante es que dentro de la iglesia muchas veces acuden las familias y ojalá ojalá y se pidiera la garantía de que pues esa familia está funcionando adecuadamente, que está funcionando bien. ¿Por qué? Porque pues la idea de Dios es que cada familia funcione en la manera en que Él lo diseñó. Sin embargo, llega el momento en que estamos o cada uno de nosotros puede estar tan familiarizado o tan acostumbrado a sí mismo que se toma como algo natural, como algo a lo que pues por costumbre dice, bueno, estoy bien, me siento bien. Sin embargo, habría que hacernos la pregunta si estamos bien delante de Dios. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más adelante, allá en Éxodo, capítulo 34, cuando me dijo el hermano que pues como unos 40 minutos, dije yo, hermano, yo quería alargarme hasta la medianoche, pero pues, sí, compartir todo este tema porque es muy, muy, muy amplio. Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Saben cómo conocí el cristianismo? ¿Saben cómo quise encontrar a Dios? ¿Cómo es que nació en mí ese deseo? Precisamente por Éxodo 20 y Éxodo 34. Cuando vemos allí, dice en el versículo 6, y pasando Jehová, por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta cita, junto con la de Éxodo 20, en el capítulo 20, cuando habla de los mandamientos, yo tenía 9 años cuando me impactó, cuando lo leí, porque decía, algo está mal, algo estoy yo haciendo mal. Yo nací dentro del catolicismo y lo que veía no era precisamente, yo pensé, desde esa edad pensaba que no, algo no estaba funcionando bien. Y precisamente por eso el tema, la familia disfuncional. Y para eso tenemos que comprender. Me fui un ratito, un momento creo. ¿Ya estoy de vuelta? Ya está de vuelta, hermano.
Ok, entonces, es por la señal por acá, pero bueno. Entonces, mi interés siempre ha sido, y es algo de lo que hablo con mi esposa mucho, acerca de la familia funcional. O sea, una familia funcional es la que está satisfecha o se satisface en las necesidades primeramente espiritual antes que lo material. En, en que buscar esas soluciones para alcanzar satisfacerlas. La idea de Dios cuando dijo, nos hizo a su imagen, fue la de que nosotros seamos felices. Y ahí cuando entra en su diseño, ¿cuál fue el papel que le dio al hombre? Que nosotros podemos regresar allá a Génesis, en el capítulo 2. Muchos piensan que simplemente lo puso en el huerto del Edén y se rascaba el ombligo y todos felices. Pero dice en capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, en la mente de Dios, o sea, siempre ha querido lo mejor para sus hijos y no ha querido que seamos unos flojos, sino viene y lo pone en lo mejor, dentro de lo mejor, para que lo labre, para que lo trabaje, para que lo guarde, para que lo cuide. Y después, y de ahí vamos a encontrar que dice, y no se hallaba ayuda idónea, y no se hallaba ayuda idónea. Y muchas veces allí es donde esa parte de la familia, cuando la mujer, bueno, al hombre le da ese trabajo, ahora sí que le da trabajo, pero ¿cuál es el trabajo de la mujer? Dice, y no hallaba ayuda idónea para él. Muchas veces dice la mujer, ¿y yo cuál es mi función? Dice, ayuda idónea para el varón. Que lo vasco, bueno, que hoy en día, pues, a diferencia de Eva, pues las hermanas tienen la oportunidad de escoger, de elegir quién es ese varón por el cual van a ser la ayuda idónea. Y deben entender y deben saber que ese es el papel funcional, que así es como van a funcionar. Entonces, cuando una hermana en un matrimonio, en una familia, no está fungiendo como ayuda idónea, entonces estamos hablando de que algo no está funcionando. Entonces, es disfuncional. Y cuando una hermana en ese matrimonio no hace ese trabajo, no hace esa parte que le corresponde, entonces ya desde ahí vamos a ver fue una familia disfuncional. Primeramente en el hombre lo pone a trabajar, lo pone como proveedor, lo pone para cuidar de donde Dios lo ha puesto. En este caso, cuando Dios lo pone en una familia, esa es la idea de Dios. Pero sabemos que pues vino sin. Se volvió a ir el hermano. Bueno, nuestro hermano está desde San Cristóbal de las Casas. Y bueno, por si Estamos de vuelta. Bueno, entonces, pero preguntaba sabemos. la... Es que está muy lejos, hermano, por eso de repente se queda la señal a medias. Adelante. Entonces, ya estando en el huerto, ya estando ellos dos ahí, pareciera que todos felices, ¿no? Pero llega, ahora sí que la envidia, llega aquellos de por qué los hijos de Dios van a gozar de eso, y llega la serpiente. Y eso también es algo importante. Cuando vemos allá en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no tenemos lucha contra carne y sangre. El varón no va a tener lucha contra los suegros y la hermana no va a tener lucha contra sus suegros. O sea, son potestades de maldad que están ahí buscando la manera de que no sean familias, de que esa familia no funcione. ¿Sí? Pero porque primeramente está su primer entorno y ya de ahí todo lo que lleva. Entonces, hay que ser sabios, hay que ser inteligentes. Dios quiere que las familias funcionen bien en base al plan divino, al plan que Dios tiene para nosotros, porque Dios quiere que seamos felices. Entonces, ahí es donde una vez que entra la serpiente, pues son expulsados del huerto. Pero fíjense en esta parte de acá donde vemos, ahí en el capítulo 3 cuando dice en el versículo 17 lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es una promesa de Dios. Ya está, o sea, no le demos vuelta. El hombre le ha dado ese trabajo, que con el sudor de su frente va, ahora sí que va a proveer, con el sudor de su frente es como va a funcionar. Entonces, cuando llega el momento en que llega un padre a su casa y se aplasta, se deja caer y dice, oh, qué trabajo. Los hijos lo ven y dicen, no, pues yo no quiero trabajar. O sea, los ninis no son un accidente. Los ninis y otras generaciones que vinieron después de ellos no son un accidente. Ven al papá que se deja caer y no lo ve con ahora sí que con ese plan divino que Dios lo dijo. Tú, varón, vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a ganar. Entonces, esa es la función del hombre, esa es la función. ¿Y en qué habíamos quedado con las hermanas? Ayuda idónea. ¿Sí? Claro, aquí mismo, juntito con pegado, le dice allá en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa palabra es te gobernará. O sea, él es la cabeza, le está diciendo a la mujer, él es cabeza. Así que entiéndelo, mujer. Primero, que él es cabeza. Pues segundo, que vas a tener tus hijos. ¿Que te va a doler? Sí. Así que eso de que, doctor, ¿cuándo nos programamos? Este, es el parto eutóxico, el parto normal, como lo llaman, es algo natural, es algo funcional, es algo que a los hijos, o sea, a menos de que ya un experto diga, oye, no va a salir el chamaco por ahí, pues ni modos, ¿no? Pero en el resto, hermanas, Dios sabe por qué hace las cosas y en su infinita sabiduría, en el parto autóxico, en el parto normal, como lo llamamos, o sea, tiene una función. Y ahora, eso de que no, nada más uno, nada más dos, bueno, esa consideración, ¿no? Pero el varón tiene su trabajo y la hermana tiene su trabajo en una familia. Entonces, no quiero verme, ahora sí, pero sin embargo, yo quiero citar las Biblias porque la palabra de las escrituras, porque tiene un fondo, o sea, que funcionemos bien. Ahora sí, ¿qué está pasando? Entonces, cuando el hombre se le olvida que no solamente es proveedor de lo material, cuando el hombre se le olvida que no solamente es proveedor de eso y que solamente llega a su casa y así atiéndeme y se desparrama, o sea, también debe entender que el hombre se debe preparar en las escrituras, se debe preparar en la palabra porque él es un proveedor y va a enseñar, ahora sí que va a enseñar, va a mostrar, va a conducir, es un guía. Y una de las cosas de las ventajas de ser un proveedor es la seguridad. Adelante, hermano. Es decir, el hombre debe entender que su función es proveer en muchos aspectos, o sea, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo emocional. Y allí es donde el hombre tiene mucho trabajo. Ahora sí que debe prepararse, porque es guía, porque va a proporcionar seguridad a su esposa, va a proporcionar seguridad a sus hijos. El éxito en una familia es la cabeza. Y si esa cabeza no está funcionando, hermanas, denle un zape ahí al hermano y que se le acomoden las ideas. Y órale a estudiar, a prepararse, porque es un proveedor y es la guía. Y usted le debe dar a usted la seguridad. Y el hombre debe comprender eso. Y cuando una hermana joven, soltera, no está en ese tenor y nada más porque, qué chulito está, qué bonito y eso y lo otro, pero no está viendo ahora sí que el fondo, lo que hay atrás, se está exponiendo a tener desde ahí ya una familia funcional. Y es otra de las cosas que quiero tocar rápido porque se han arrastrado generación tras generación y por eso tocaba esta cita de Éxodo 34.
Y les digo, yo siendo niño, a mí cuando yo les dije, explíquenme esto, de qué se trata, de que va a visitar, ahora sí que la maldad de los hombres, de los padres a los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Y me dice alguien, es que así como hayas educado el padre a los hijos, así va a educar a los niños, ahora sí que a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y si eso no se logra entender, entonces se vuelve una cadenita, se vuelve un eslabón tras eslabón. Y entonces no es una casualidad, coincidencia, de que hoy en día se haya perdido el plan divino, porque ahora sí que a los hombres se nos olvidó que somos cabeza y a las hermanas se les olvidó lo importante que es. El varón no solamente va a formar ahora sí que a los hijos varones, sino que también les va a enseñar a las hijas, a sus hijas, qué es un varón de Dios. Le va a enseñar cómo funciona una casa, cómo funciona una familia, cómo funciona un hogar. Y ahí es donde, o sea, si no es conforme a este plan del que he estado planteando, o sea, con respecto a las escrituras, entonces algo está mal. Y si a mí, yo veo ahora sí que focos rojos o alarmas, por ejemplo, allá en la Ciudad de México que suena ahora sí que el de sismo y todo, si no le hago caso, pues me atengo a lo que, ahora sí que si no le hago caso a lo que pueda pasar. Pero una familia funcional se plantea de preferencia desde la soltería, de los padres desde antes que nazcan sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios va a visitar. ¿Qué hiciste ahora sí que va a visitar a los padres qué hizo con sus hijos? Porque sus hijos a su vez lo van a hacer con sus hijos. Entonces, cuando nosotros vemos allá a Pablo, a los Efesios, en el capítulo 5, y aquí sí está un poquito extenso, pero es importante. Capítulo 5, versículo 21. Esto hoy se lo explicaba a una hermana que estoy dando, se acaba de bautizar hace poco y tenía estas dudas. Le dije, curioso, hermana, porque de eso quiero hablarle a los hermanos allá en México. Dice el 21, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Le explicaba a ella que la sumisión no es solamente la obediencia. La sumisión va mucho más allá. Cuando vemos nosotros allá en Filipenses capítulo 2, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, en ninguna parte vamos a encontrar que el Padre le está recordando al Señor, así como cuando le dices, los padres le dicen al hijo, a la hija, oye, ya fuiste por las tortillas y pasa una y pasa dos y ya fuiste a la tienda y ya compraste, o sea, ya barres. No, al Señor ya sabía que venía. Entonces, en la sumisión no es necesario estarle recordando. La obediencia es que aquí te lo dicen y sí, pero en la sumisión tú ya prevés eso que hace falta. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él ya sabía que era necesario ese sacrificio para salvarnos a nosotros. Era necesario que todo eso se llevara a cabo. Entonces, cuando dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios, es porque es necesario. Es necesario que el hombre se someta a Cristo. Es necesario que la mujer se someta al varón. Es necesario que los hijos se sometan a los padres. Es necesario, porque ese es el plan divino. O sea, esta parte de aquí, desde el versículo 21, habla de eso. Entonces, por eso en el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, en el plan divino, la parte funcional, es el orden. Y si no se entiende, entonces, si llega el momento en que, yo siempre pongo este ejemplo, si usted va a una granja y un gallinero va saliendo, va amaneciendo y de repente ve una gallina que va y se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo y llega hasta la parte de arriba y de repente la gallina hace como que algo no está funcionando, como que algo está raro.
Y así muchas veces pasa en las casas de los hijos de Dios. Algo no está funcionando como Dios lo diseñó. Y es cuando ya estamos teniendo una familia disfuncional. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Porque eso va a impactar en las congregaciones. Eso va a impactar en la iglesia. Seguimos, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero si no, ahora sí que como dice Juan, si dices que amas a Dios, que no lo ves, pero a tu hermano que lo ves, le dices que no lo amas, pues imagínate que Dios te diga aquí en esta parte donde estén sujetas a Cristo, como que estén sujetas al varón, así como a Cristo, pero si no se sujeta a su marido, ¿cómo es que se sujeta a Cristo? O sea, no cuadra, no puede haber coherencia. Si una mujer casada que tiene a su marido no se sujeta a su marido, no puede decir que está sujeta a Cristo, no puede decir que está sujeta, entonces algo está funcionando mal. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Pedro dice, y da su vida por ella. O sea, el varón debe entender que estará dispuesto a dar su vida por ella, que, que en todo se va a esforzar, así como Cristo dio, ahora sí que se dio a sí mismo y hasta dio la vida, hasta la muerte, donde dice Filipenses, muerte de cruz. Entonces, el marido, si no tiene esa concepción, si no tiene esa idea cuando está con su esposa, cuando está con sus hijos, que está dispuesto a dar hasta la vida, algo no está funcionando bien. Porque en ese dar la vida, le va a dar esa seguridad, le va a dar esa tranquilidad, le va a dar, va a proveer de lo emocional, va a proveer de lo espiritual, así como de lo material. Un hombre que solamente provee lo material, pero se olvida de todo lo demás, no está funcionando bien. Una hermana que no se sujeta ahora sí que al marido, o sea, no se somete, no está en sumisión como su ayuda idónea, no está funcionando bien. Dice, siguiendo el 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí es donde se vuelve ese proveedor, el hombre. Se debe preparar precisamente para mostrarle a su esposa cómo ir quitando esas impurezas, cómo ir haciendo a un lado todo eso, porque eso es agradable a Dios y trae retribución, porque una hermana que ya o la esposa que ya lo sabe, que ya lo entiende, que ya lo comprende, ella inmediatamente por amor al Señor va a estar en sumisión y por consecuencia en obediencia. Entonces dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la retribución, hermanos, en un matrimonio, en una familia. Y esto lo están viendo los hijos y las hijas. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso también es un mandamiento. Dice, dejará a su padre y a su madre. Y cuando vemos familias ahí como muénganos, no sé si conozcan el término, así unos pegados con otros, así decimos, ¿cómo? O sea, ¿dónde está la cabeza? Porque llega el momento en que hay dos, tres varones así con familias y todo eso, y como que se pierde la cabeza. O sea, llega el momento en que va a decir la esposa, pues ¿a quién atiendo? O sea, ¿a quién le hago caso? ¿A mi esposo o a mi suegro? No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando dice dejará, es porque va a ser a un lado, es que ya están aparte. No, no está hablando de desobligaciones con los padres, está hablando de formar una familia funcional que toma, ahora sí que el varón es cabeza.
y va a guiar, va a dar esa seguridad, va a proveer. Muy bien. Dice 32, grande es este misterio, más yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia, porque por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esta parte lo he platicado con muchos hermanos y llega el momento en que le digo, hermano, ¿dónde quedó el respeto? Y no estoy hablando o sea, de él hacia ella, sino de la hermana hacia el varón. Ahorita en la mañana hablaba con una hermana precisamente de que ella en su ignorancia entendió esta parte, porque no estaba esperando que su marido la respetara para que él la respetara, para que ella lo respetara a él. Ella sabía que si ella se apegaba a las escrituras, se apegaba a la palabra de Dios, él tarde o temprano iba a comprender lo importante que es que ella lo respete. Y él llega y regresa a la iglesia y se vuelve, ahora sí que un buen marido en los últimos 8 años que tuvo de vida. Y ahí es donde eso es una familia funcional, o sea, donde esa ayuda idónea con su proceder, con lo que hace. Cuando, como dice Pedro, ahora sí que haciendo esas cosas lo va a ganar. Muchas veces, a veces uno como varón, hay cosas que no las entiende, no las comprende tan fácilmente y no está funcionando, pero es por eso tenemos nuestra ayuda. Lo importante que es que las esposas respeten a sus maridos. Y esto es que la ropa sucia se lava en casa, hermanas. Yo sé que muchas veces tienen así como que ese cosquilleo, no sé, de querer contarlo, hablarlo, pues aunque su marido no hable, aunque le cueste sacarlo así, sacarle las palabras, pero ahí lo tiene. Ahí tiene usted esa oportunidad. Dice en el 6, esto va para los hijos. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, es necesario. Todo esto que estoy diciendo es necesario y nos lo recuerda el Señor, no, bueno, en este caso a través de Pablo, nos lo recuerda por lo importante que es que funcione de esa manera dentro de la iglesia. Que cada uno en nuestro hablar, en nuestro decir, el marido vea por su esposa, tenga esa mentalidad de que va a dar su vida, que va a proveer y sobre todo que la va a cuidar y le va a dar esa seguridad, pero sobre todo esa guía. La hermana, que llega el momento en que será su ayuda y los hijos lo van a ver, lo van a observar y van a estar repitiendo esos patrones, porque nosotros venimos de patrones que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero eso no es lo que quiere Dios dentro de la iglesia, no es lo que espera de nosotros. Por eso llega el momento en que hoy en día se han formado familias caóticas. Dice allá en Proverbios 28:2, dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Dice, el hombre sabio y entendido cuando todos quieren hacer su santa voluntad, como dicen, como cuando todos quieren, ahora sí que no hay una cabeza o una estructura, eso es una familia caótica. Cada quien se sienta a la mesa a la hora que quiere. Cada quien llega el momento en que llega a la hora que quiere. Sale y se va y anda. O sea, es una familia que cada integrante están mal organizados. No se cumplen horarios, no se cumplen funciones. Es la peor ahora sí que, y eso se está volviendo muy, muy normal, vamos a usarlo, muy común y corriente, más corriente que común, pero se está volviendo y se está metiendo dentro de la iglesia. Y eso es una familia disfuncional, ¿sí? Donde se ha perdido el respeto, donde se ha perdido la estructura, se ha perdido el respeto y el amor ahora sí que el amor, la atención, porque ahora sí que como nadie se hace cargo de nadie, también no hay atención, no hay amor, no hay cariño.
y eso los puedes ver porque llegas a una casa y cada integrante de la casa está con su teléfono. Y yo les digo, qué buena plática tienen. Pero no, o sea, simplemente se está llegando a un caos, donde ya no se ven a los ojos, donde ya no se hablan directamente, donde ya no hay ese contacto y donde los hijos están abandonados emocionalmente y espiritualmente. Entonces, dice un dicho por ahí, no les pidas peras al olmo, o sea, ¿cómo quieres tener buenos hijos? ¿Cómo va a haber buenos hijos si no se trabaja en esto? Si llega el momento en que ahora sí que desde muy pequeños, ahora sí que para calmarlos y todo eso, les dan un teléfono, una tablet o cosas así, o un dulce, y llega el momento en que, bueno, esa es otra historia, acerca de los dulces y los azúcares. Pero los padres son inconsistentes e indecisos y por lo mismo la familia está plagada de muchos, muchos problemas y así se va y se lleva a la iglesia. Y ese no es el plan divino. Entonces, eso es una familia disfuncional, las familias caóticas. Ahora, están las familias controladoras. Esto es todo lo contrario. Dice en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Fíjense lo que dice, en la disciplina y la amonestación del Señor, no en su disciplina, no en su amonestación, es en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, es como cuando dice allá en Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo. Entonces, muchas veces llegaste, tuviste un mal día o lo que sea y desquitas todo ese enojo, toda esa ira y todo. Y el hijo se siente, no solamente se siente reprendido, se siente controlado, se siente de una manera que lo único que quiere es huir, ¿sí? Porque ahí es donde entramos a jóvenes que se han ido muy pronto de su casa, a jovencitas que llega el momento en que dicen, no, ya quiero salir de aquí y conocen a alguien y que el novio y al rato ya estamos hablando de embarazos en jovencitas muy jóvenes y todo eso. ¿Por qué? Porque o sea, tanta reprensión, tanto control, tanto enojo, tanta ira desenfocó, ahora sí que ¿quiénes vinieron a pagar el plato? Los hijos. Y esos hijos, o sea, no es un accidente que llegue el momento en que tomen malas decisiones, por cuanto no se hizo en la disciplina del Señor, no se hizo en la amonestación del Señor, no se hizo considerándote a ti mismo. Dice Gálatas 6:1, no sea que tú también puedas caer. Y muchas veces es como cuando el Señor le dice, pues que lance la primera piedra el que está libre de pecado. O sea, cada uno de nosotros pasamos por etapas y debemos comprender que en esa etapa se pueden cometer muchos errores en los jóvenes. Y es importante por eso la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, son las familias donde prácticamente hay un cacique y se hace lo que yo digo y si me equivoco lo vuelvo a mandar y se vuelve a hacer. Entonces, no está habiendo esa apertura de esa comunicación, porque es una estructura rígida, es una comunicación autoritaria, donde solamente es un monólogo, o sea, es de aquí para allá, pero de allá para acá no puede haber nada. No, o sea, eso es una familia disfuncional y eso no es el plan de Dios. Hay padres que llega el momento en que critican, juzgan, o sea, los padres mismos se vuelven los buleros, dijera que, de, este, de los mismos hijos, poniéndoles con apodos y cosas, o sea, que el hijo se siente no se siente estimado, no se siente amado. Entonces, nosotros hermanos tenemos ahora sí que los padres ahorita la oportunidad de ser una familia funcional en el diseño divino, en el plan de Dios, en cómo crear, pero sobre todo empezamos con la cabeza. Es donde uno debe reconocer qué está mal de mí, qué estoy haciendo mal en mi vida y sobre todo empezar a pedir perdón. Primeramente, perdonarse a uno mismo, porque me ha tocado de que les decimos a las personas,
¿no? Y Dios se olvida de todos tus pecados, pero Él no se olvida de sus pecados, o sea, sigue recriminándose lo que hizo en el pasado, ¿no? O sea, que aprendas a perdonarte y olvides y empieces de nuevo, que no se vuelva una carga. Entonces, hermanos, se han vuelto esas familias, como por ejemplo también las familias muy permisivas, o sea, muy like, muy no pasa nada, muy donde los hijos no saben dónde están, con quién están, que están saliendo, dónde está la esposa, piensa que está con la vecina, con las hermanas y quién sabe dónde está. El hombre dice, ah, sí, al rato vuelve, pero también ni idea. Y hoy en día se ha dado tanto este permisivo porque dice, ah, bueno, ahorita le mando un mensaje, ahorita le llamo y ya, y pensamos que con eso ya es suficiente. Y no. Es como cuando desde hace tiempo se ha dicho, hay que ver qué ven los hijos, quiénes son los amigos, con quiénes andan, dónde andan, porque una cosa lleva a la otra. Y cuando se llega el momento, entonces, cuando el varón quiera ejercer esa autoridad, no la va a tener por cuanto no la ejerció en su momento, ese cuidado, esa guía, esa provisión. Cuando llega el momento en que la mujer que no se ha sentido sobreprotegida, muchas veces tiende a pensar y a imaginar y cosas. Y entonces no es un accidente que llegue el momento en que haya mujeres tóxicas. O sea, es una consecuencia, es algo que lo llevó a otra parte. Entonces, también una familia permisiva es una familia disfuncional. Y las familias codependientes, como cuando dice Proverbios 29:15, dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Esos son esos padres que dicen, esa es la generación de ahorita, la generación de que ni el aire, que no les toque el aire, que hay pobrecito, que no, eso es demasiado esfuerzo, eso son cosas que, no, eso también es una familia disfuncional, hermanos, porque llega el momento en que se ha caído en el extremo de demasiado sobrecuidado, demasiada sobreprotección y llega el momento en que se toman incluso ya las decisiones, el marido por la esposa, el marido por los hijos, o sea, pero no de una forma autoritaria, sino simplemente, ahora sí que, como dicen, en buen plan, pero sin dirección, porque llega el momento en que a los hijos se les enseña a no tomar decisiones. Y aquí la idea es que aprendan a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque llega el momento en que se vuelven estos hijos tan codependientes que no pueden tomar una decisión si no están los papás. O no pueden llegar al momento en que les preguntan a los hijos, oye, ¿y qué quieres ser? No sé. Ya están en tercero de prepa, o en tercero de bachillerato, o en sexto semestre, ya para tomar una decisión importante de qué quieren hacer el resto de su vida. Pero no sé, yo creo que voy a hablar con mis papás, a lo mejor a ver qué le parece, pero no hay un sueño, no hay esa pasión, no hay eso. Y eso se ha vuelto también disfuncional, porque llega el momento que cuando los hermanos varones en las congregaciones dicen, a ver, ¿quién nos va a ayudar para eso, eso? Y todos así como mirándose así como, yo no fui, ahora sí que como Judas, ¿no? Yo no fui. O sea, o sea, nadie, hermano, ¿quién va a apoyar? Nadie. Es que a lo mejor se molesta mi papá, es que no sé, tengo que preguntarle a mi mamá y cosas así. Entonces no esperen, hermanos, que, que esas familias disfuncionales se vean, ahora sí que son muy notorias. Es como el amor se nota. Cuando alguien te ama, se nota. Pero cuando alguien no te ama, se nota más. Esas familias disfuncionales se notan más que las funcionales dentro de la iglesia, que las familias que quieren hacer las cosas bien delante de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de tomar ahora sí que las cosas en serio y hacerlas conforme al plan divino, como Él las pone, aunque no nos guste la idea, pero créanme que como dice la palabra, trae retribución, trae promesa. La idea de Cristo, de su sacrificio, era presentarse a la iglesia a sí mismo, santa, pura. Un varón que quiere una buena familia y que se la quiere presentar a sí mismo como una gran familia funcional, le va a echar muchas ganas. Empezamos por la cabeza, el varón, ahora sí que el marido, de ahí la esposa, los hijos,
para que esto empiece a funcionar. Porque lo que más se ve hoy en día en las congregaciones son familias disfuncionales. Y eso tiene mucho impacto también en el crecimiento de las congregaciones en la iglesia. Por mi parte, eso es todo, hermanos. Dios les bendiga.